intestino grueso, a nivel de ciego, a nivel de sigmoides, a nivel de colon ascendente, a nivel de colon descendente, ¿sí? Lo puedo localizar en vejiga, ¿sí? Esos son sitios donde normalmente no debe haber endometrio, ¿verdad? Y en la adenomiosis, en el otro trastorno, también hay un endometrio ectópico, por así decirlo, pero ¿dónde se ubica este endometrio? Se va a ubicar en el útero, ¿sí? Pero en la capa muscular. ¿Qué es lo normal que encontremos en la capa muscular del útero? Pues fibras musculares, no tiene que haber endometrio ahí. Entonces, en algunos casos, se va a producir la implantación de tejido endometrial en el tejido muscular, es decir, en el miometrio. ¿Qué particularidad tiene este endometrio, tanto en la endometriosis como en la adenomiosis? ¿Qué característica? Que es un endometrio funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que es hormonodependiente. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que cuando los estrógenos y la progesterona están actuando en ese endometrio del útero, también los estrógenos y la progesterona van a estar actuando sobre este endometrio que se puede encontrar en el miometrio, o que se puede encontrar en las trompas, o que se puede encontrar en los ovarios, o que se puede encontrar en abdomen, en intestino. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Dígame dos características que trae esto como consecuencia. Las dos principales características. Ya les dije todo. ¿Cuáles serían entonces las dos consecuencias, por así decirlo? Las dos principales consecuencias. ¿Cómo? No. Consecuencias, si digo que es funcional, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya? No, pero eso es como complicación. Ahí con eso. ¿Ah? No, que le estoy preguntando que cuáles son las... No que estaba haciendo usted rascándose el ojo, sino que cuáles serían las dos consecuencias si hay un endometrio ectópico. Imaginémonos que el endometrio está en trompa. Imaginémonos que el endometrio está en trompa. ¿Qué me traería como consecuencia ese endometrio ectópico? Eso es una complicación. No quiere decir que eso no sea verdad, que está bien, pero ¿cuál sería la consecuencia? No la complicación. Todavía no la complicación. ¿Cómo? Eso es complicación. Si les digo que ese endometrio es funcional, fisiopatológicamente, ¿qué pasará en ese endometrio? ¿Cómo? Hombre, digo que es funcional. ¿Ah? ¿Cuál sería? Sí. ¿Y cómo se llama eso? No diga que la trompa empieza a menstruar. ¿Por qué se produce la hemorragia? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque es un endometrio que se va a desprender. Primera consecuencia. Dijimos que era funcional, ¿sí? Y entonces en el mismo momento que a esa mujer se le empieza a desprender el endometrio de su útero, se le va a desprender este endometrio de su trompa, ¿sí? Primera consecuencia. Hay desprendimiento. Ahora sí lo que ustedes decían. Y ese desprendimiento me va a generar hemorragia, ¿sí? Segunda consecuencia. La más fácil. ¿Cuál será? Si es funcional y si se desprendió, ¿cómo? Se vuelve a regenerar, o sea, es proliferativo. ¿Sí ve que no es funcional? Ahora miremos las complicaciones. Ahora sí entendemos por qué aparecen todas las complicaciones. Bueno, los síntomas.
Hombre, si yo tengo aquí una cosa sangrando y al otro lado otra cosa sangrando, ¿qué va a pasar? Pues aumenta el sangrado en la mujer, entonces los pacientes van a tener un abundante sangrado vaginal, van a tener polimenorrea, van a tener dismenorrea, ya las menstruaciones van a ser dolorosas, ¿sí? ¿Verdad? Dijimos que era funcional y ahorita yo hace un rato les decía que cuál es una de las funciones del endometrio. Una de las funciones normales del endometrio. Una era desprenderse y producir la menstruación y la otra el cigoto. Entonces, si se produce una fecundación en la trompa y a veces ese cigoto es perezoso y ve que allá hay endometrio y dice, no, qué mamera bajarme yo hasta el útero para implantarme, mejor me implanto allá. Y se implanta en la trompa, en el endometrio que está en la trompa. Y eso se llama ¿cómo? Embarazo ectópico. Embarazo ectópico. Ahora sí que tenía que decirlo, ¿no? Sí, un embarazo ectópico. O se puede producir, si el endometrio está en el ovario, se va a producir el ectópico a nivel ovario. Ahora explíquenme cómo se puede implantar ese cigoto en el intestino grueso, en el ciego o en el sigmoides. ¿Dónde quieren implantarlo? Explíqueme, su merced. Que donde su merced no me explique eso, yo ya mismo voy, agarro y cacheteo al profesor de Morfo. Porque el profesor de Morfo se lo tuvo que haber explicado. Don Pedro. No. Me está impresionado. ¿Cómo? ¿Alguien iba a preguntar por acá? ¿La puede formular otra vez la pregunta que... A ver si estamos despiertos, man. ¿Por qué se puede producir un ectópico a nivel de abdomen? Listo, entendemos por qué un ectópico vaginal, entendemos por qué un ectópico tubárico, entendemos por qué un ectópico ovárico. ¿Y por qué entendemos un ectópico en el intestino delgado o en el intestino grueso? Solarte, habla y te salvas. Dígame. Porque el ovario a veces, la trompa a veces no absorbe como tal, el ovario como tal, y como el ovario va siguiendo una cita donde hay una irrigación de sangre y se implanta ahí, creo yo. Dígame los órganos intraperitoneales. Por allá en abdomen, yo un día estaba mirando al viejito ese morfo dándole la clase de abdomen. Órganos intraperitoneales. José David, un órgano intraperitoneal. No jodamos que tampoco esa la van a dar. Leonardo, Ana María. Un órgano intraperitoneal. No, hombre, en órganos intraperitoneales. ¿Cómo? El vaso, el riñón, el hígado. ¿Tu merced cuál quiere? Intraperitoneal. El estómago. ¿Cuál otro? El páncreas. Otro. ¿Cuál otro? Tu merced. ¿Cuál otro? La vesícula biliar. ¿Cuál más? Tu merced. Intraperitoneal. ¿Cómo? No han dicho todos todavía, ¿no? Hay uno que mide 7.5 metros. El intestino delgado. Muy bien, muchachos, todos tienen 0. En anfiteatro, cuando ustedes fueron, el cuchito ese de Morfo lo llevó a anfiteatro. Bueno. Y vieron unos plastrones.
esas vísceras estaban metidas dentro del peritoneo. Su merced vio el hígado. ¿Cuál fue el que me dijo usted? ¿Cuál fue? El páncreas. Su merced vio el páncreas dentro del peritoneo. O vio el páncreas recubierto por peritoneo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Ah? Acostadito. ¿El plastrón o usted? Pregunto, ¿el hígado está dentro del peritoneo? ¿El intestino delgado está metido dentro del peritoneo? Entonces, ningún órgano, bueno, mentira, sí hay un órgano intraperitoneal. De resto, de todos los que ustedes dijeron, ninguno es intraperitoneal, es peritoneal porque está ese envuelto, está el órgano y aquí lo envuelven. El peritoneo tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Ahí está el peritoneo, la hoja parietal, que es la que va hacia la pared, y la hoja visceral, que va hacia la víscera. Pregunto, ¿el hígado estaba metido acá? ¿O estaba metido acá? Entonces, ¿es intraperitoneal o peritoneal? Peritoneal. Ahora sí, su merced ya sabe que ni el páncreas, ni el hígado, ni la vesícula. Dígame, ¿cuál es el único órgano intraperitoneal, verdaderamente intraperitoneal? ¿La vejiga? No. Es más, usted no lo tiene. ¿Los ovarios? Ahora le pregunto, ¿todos los ovarios son intraperitoneales? Entonces, todos los órganos son intraperitoneales. ¿Qué hace? ¿Todos los ovarios son intraperitoneales? No. Lo único que verdaderamente no se les olvide never in the puerca life, lo único que verdaderamente no, digo, sí es intraperitoneal, es el polo superior del ovario. El polo superior, el tercio superior del ovario, sí está dentro del peritoneo. El resto del ovario, la parte de abajito del ovario, no está dentro del peritoneo. ¿Sí? Y ninguna otra víscera es intraperitoneal. Si ustedes lo quieren decir, casi les preguntan en una rotación, un órgano intraperitoneal, el ovario, pero solo su polo superior o solo su tercio superior es verdaderamente intraperitoneal. Entonces, ahora sí entendemos por qué el cigoto pasa al colon o pasa al intestino delgado. Por ese tercio, ese polo superior que sí está dentro del peritoneo. Y entonces, al estar dentro del peritoneo, aquí al ladito está una víscera. Llámese ciego, llámese ilion, si es de un lado, y si es del otro lado, llámese sigmoides y llámese colon descendente. Y por ahí es que puede pasar a implantarse cigoto a cualquiera de esas estructuras del abdomen. ¿Quedó claro? ¿Me entendieron? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son la clínica? Entonces les decía, la dismenorrea, que son las menstruaciones dolorosas. Hombre, ¿por qué? Pues porque se está contrayendo una estructura, como es funcional ese endometrio en el ovario, en la trompa, en el abdomen, se está contrayendo una estructura que no debería estar contrayéndose en ese momento, en general. Los cólicos y que sean dolorosas las menstruaciones. Aumento en el sangrado, embarazo ectópico como complicación, ¿cierto? Infertilidad como complicación, ¿cierto? Hematuria, si de pronto el endometrio está en vejiga. Hemorragia rectal, si está en recto. Dolor abdominal, fibrosis, en la medida que va sangrando esa zona, lo que está alrededor, como una herida, entonces empieza a fibrosarse como un proceso cicatrizal común y corriente. Y esa fibrosis me puede generar bridas, adherencias peritoneales. Las bridas, las adherencias, hagan de cuenta, a ver cómo han visto telarañas. Son como telarañas allá adentro que aparecen siempre que un paciente tiene una cicatriz a nivel de abdomen porque lo operaron, le quitaron la vesícula, le quitaron el apéndice. Siempre aparece una brida, una adherencia, ¿cierto? Y esa adherencia, dependiendo, puede enrollar la víscera y estrangularla y producirme una
complicación que es una peritonitis. Acá tenemos, no se alcanza a ver muy bien la imagen, pero tenemos una porción de vagina sangrando, ¿cierto? Arriba quedaría el cuello y esta porción de la vagina está sangrando, una endometriosis vaginal. ¿Listo? Tratamiento quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico. No hay medicamentos para manejar esa ectopia endometrial. Bueno, y por último, para salir al break, tenemos las lesiones inflamatorias a nivel de la trompa uterina. Las lesiones inflamatorias a nivel de la trompa uterina son secundarias a. Ya hablábamos ahorita en el primer tema que les estaba explicando yo, ¿cuál sería la lesión inflamatoria que me genera una inflamación a nivel de la trompa? ¿Cuál? Que hablábamos. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? Cervicitis, vaginitis. En este caso, la que me produce una EPI es la cervicitis, la inflamación del cuello. ¿Pero por qué se inflamó el cuello? Porque tenía una vaginitis abundante. Mucho flujo, una infección bacteriana terrible, muy abundante, y esa ascendió esa infección, ascendió hacia las trompas y produjo la inflamación a nivel de las trompas. En algunas ocasiones cuando es solamente de la trompa, estamos hablando de salpingitis, pero en algunas ocasiones pueden seguir extendiéndose hasta los ovarios y comprometerme la salpingitis con una ooforitis. Y entonces ahí es cuando hablamos verdaderamente de EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, que es bastante severa, el dolor es muy intenso, que en algunas ocasiones hay que hospitalizar a los pacientes para colocar tratamiento endovenoso, porque el dolor es bastante intenso, bastante fuerte, ¿cierto? Los agentes etiológicos de la salpingitis aguda, los mismos que vimos en cervicitis y vaginitis, porque como es una proliferación, es una diseminación de un microorganismo, ¿cierto? Entonces cuando el microorganismo llega a la zona, ¿cierto? Allá a la trompa uterina, comienza a haber un proceso inflamatorio agudo ahí en esa zona. La trompa uterina se va a tornar hiperémica, enrojecida, inflamada. Se va a producir un compromiso de la circulación local, es decir, se empieza a afectar la circulación, alguna de las ramas de esas arterias tubáricas que salen de la arteria uterina, ¿cierto? Y en la medida que se empieza a comprometer la circulación, entonces se va inflamando cada vez más y por dentro, la luz de la trompa, imaginémonos que esta era la luz de la trompa, entonces la inflamación ¿qué hace? Aumenta el tamaño hacia afuera y hacia adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasó a la luz de la trompa? Se redujo, entonces va a haber una reducción de la luz de la trompa. Va a empezar en los vasos sanguíneos que están siendo afectados, se empiezan también a cerrar, me produce una vasoconstricción y esa vasoconstricción me lleva a hipoxia de la zona y esa hipoxia de la zona trae como consecuencia una cianosis. Entonces la trompa, que inicialmente por la inflamación antes de comprometer los vasos sanguíneos estaba eritematosa, ahora cuando ya hay compromiso del vaso sanguíneo se va a tornar cianótica, se va a ver como violácea, se va a volver como morada, o inclusive pues dependiendo ya el grado de necrosis, dependiendo del grado de cianosis se puede ver hasta negra. Ustedes ven acá la inflamación, miren el calibre normal de la trompa y miren aquí cómo está dilatada, ¿cierto? Está bastante dilatada. En ese momento, cuando hay compromiso vascular, empieza a salir agua de las células y empieza a aparecer una de las complicaciones de la salpingitis o de la EPI, y es acúmulo de agua que se llama hidrosalpinx. Pero esa agua se puede sobreinfectar y entonces se va a ver pus. Entonces se va a llamar piosalpinx. Si ven esto amarillito acá, ya eso ahí quiere decir que hay conexión de material purulento. Aquí hay un piosalpinx. Pero también puede, ya en los procesos más grandecitos, ¿sí? Puede salir sangre y acumularse sangre ahí en la trompa. Entonces se va a llamar hematosalpinx.
Estoy hablando de esas 3 complicaciones, ¿sí? ¿Qué otra complicación se puede presentar? Perforación, ruptura, perforación. Me puede generar también embarazos ectópicos, ¿cierto? Infertilidad. Y puede generar torsión del ovario y compromiso del ovario, ¿sí? Bien. Tratamiento. Miren esta trompa. Está toda cianótica. Ahí en esos casos, bueno, se hizo la laparoscopía y se vio la trompa así, hay que quitar la trompa, porque ya esa trompa es afuncional, ya no sirve esa trompa. A pesar de que ustedes ven, ahí se ve el ovario bonito, ahí se ve el ovario que está conservado, no ha afectado todavía el ovario, hay que quitar la trompa, hay que hacer una salpingectomía, porque esa trompa ya es afuncional. Y por el contrario, si se deja esa trompa, si ustedes se dan cuenta, está torcida, ya hacia la parte de arriba se ve que hay como torsión, ¿cierto? Se puede, ya hay necrosis también, si ustedes se dan cuenta, aquí ya es más negro, aquí se ve la torsión, ¿cierto? Chan y chan, pam, pam, ¿cierto? Esto se puede perforar y puede generar una peritonitis, ¿cierto? Entonces, antes de que suceda esto, se opera a la paciente, se le hace la salpingectomía. Cuando se le conserva el ovario, en esa paciente se le conserva el ovario, porque ustedes lo ven, el ovario está normal, tiene la coloración normal, quiere decir que todavía el proceso no ha afectado el ovario. Pero en algunas ocasiones ustedes pueden ver que el ovario se torna igual que la trompa, es decir, ya no es este color blanquito, amarillento, sino que es un color violáceo, quiere decir que el ovario ya también se perdió. Entonces hay que hacer una salpingectomía más ooforectomía, ¿sí? Se quita la trompa y se quita el ovario, ¿verdad? Y como complicación les decía ahorita infertilidad. ¿Por qué? Hombre, le quitamos un ovario a la paciente, entonces ya las posibilidades de esa paciente quedar en embarazo se van a reducir a 50%. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes que la ovulación se da alterna, ¿cierto? Entonces, si le quitamos el ovario derecho a la paciente, cuando ovule por el lado izquierdo será fértil, pero habrá ovulación por el lado derecho, entonces habrá un mes, habrá un ciclo menstrual de la paciente en donde su ciclo será anovulatorio, no tendrá ovulación, ¿sí? Entonces, por eso les decía que se reduce al 50% las probabilidades de que la paciente quede en embarazo. ¿Listos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? ¿No question? Bueno, salgamos a break.